Esto es La Dosis Diaria, la dosis precisa de información, con Manuel Yáñez. Empezamos. ¿Cómo le va? Buenos días, soy Manuel Yáñez. Esto es su dosis diaria, la dosis diaria de información. Y tenemos un día lleno de sucesos, lleno de noticias importantes en la política, en la vida diaria. Así que vamos empezando. ¿Qué le parece esta terrible noticia? Que no nos gusta para nada estar hablando de estas noticias malas. Hablan de la violencia en nuestro país. Recordará usted los jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno. Pues bueno, parece ser que ya fueron localizados. Los 5 jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes pasado. Ya fueron identificados ayer por sus familiares en un video que se aprecia, terrible video, que se aprecia que fueron asesinados. Las víctimas identificadas como Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez y Dante Hernández desaparecieron la noche del viernes en las inmediaciones del mirador de la colonia San Miguel tras acudir a la feria de Lagos de Moreno. Los jóvenes se reunirían con otro amigo, quien fue él quien notificó a sus familiares que nunca llegaron, por lo que se reportó al 911 la desaparición. El domingo, familiares y amigos se manifestaron afuera del estadio en el JFB, en las afueras de la cabecera municipal, para exigir a las autoridades la búsqueda de los jóvenes. Ya ayer, la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, informó que luego de que se diera a conocer fotos y el video, se reunieron con los familiares. Nos comentan de manera preliminar que consideran que hay altas probabilidades de que los jóvenes que aparecen en la fotografía y en el video se trate de sus familiares. Ayer, en la madrugada, se reportó el hallazgo de un auto incendiado, el cual perteneció a uno de los jóvenes sobre la carretera Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno. Explicó por su parte el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez. En el interior se localizaron algunos restos que se presume son humanos. Sostuvo: parece ser que es inevitable dar esta pésima noticia, esta terrible noticia. Otros 5 jóvenes son asesinados en Jalisco. Recordemos que ya se suman a otros tantos que trabajaban en un call center y que fueron también víctimas del crimen organizado. La violencia sigue en Jalisco, sigue en nuestro país, y por lo pronto los familiares de estos 5 jóvenes ya reconocieron que sí son sus hijos quienes aparecen en el video, y lo único que queda es el ADN en la camioneta incendiada. Terrible noticia. Bueno, y en otros temas, en temas de las elecciones que se aproximan ya, la selección de candidatos, ayer en su mañanera dijo Andrés Manuel López Obrador que ya se va a ir, que en 20 días va a soltar el bastón de mando. Yo voy a entregar el bastón de mando en el movimiento como en un mes o 20 días, dice, pero pues no deja de señalarles lo que hay que hacer. Él dice, les voy a dejar un esbozo, pues lo que les va a dejar son instrucciones, una línea para su sucesor. Eso así lo escuché yo. A ver usted cómo lo escucha, dígame. Le voy a poner el audio para que le leo la nota, y usted dígame qué opina de lo que dice el presidente López Obrador. Aquí la recomendación que yo voy a hacer cuando yo voy a entregar el bastón de mando en el movimiento ya dentro de un mes, menos. Ya como 20 días entrego el bastón de mando para la dirección del movimiento. Ya me quedo nada más pues terminando todas las acciones y obras del gobierno, pero una de las recomendaciones que las tengo que hacer porque es mi responsabilidad, aunque a lo mejor no me van a hacer caso, lo más seguro. Pero sí voy a
dejar un esbozo de lo que se necesita seguir haciendo. De lo que se necesita seguir haciendo, dice el presidente, pues dijo muy claro, dice, por ejemplo, el que no se deje de invertir en obras públicas, en la creación de infraestructura. Sí, ya se terminó el Tren Maya y se terminó el Tren del Istmo. A ver, ¿para qué más? ¿Para qué? ¿Por qué no hacer más trenes? Dice, entonces pues ya empieza a dictar esta línea. Así que el presidente dice en su mañanera que en cuanto se determine quién es el candidato finalmente de Morena para la presidencia de la República, él dejará el bastón de mando del movimiento en sus manos y se dedicará a terminar su periodo supervisando estas magnas obras que empezó a hacer el presidente. Oiga, este tema, Enrique de la Madrid, parece ser que ya quedó fuera de la contienda, quedó eliminado en el proceso para definir el candidato presidencial. A nosotros nos gustaba la propuesta de Enrique de la Madrid, la verdad, se nos hacía una propuesta más seria, más formal, con más forma, menos dicharachera, menos confrontativa, directa y diariamente, sino que era ya lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Sin embargo, Enrique de la Madrid dice que ya está eliminado del proceso para definir al candidato presidencial del Frente Amplio por México. Así lo dio a conocer el comité organizador del Frente Amplio. El comité organizador informó que tras la validación de las firmas de los aspirantes se llevó a cabo una encuesta para definir a las 3 personas que participarían en los foros regionales de discusión. Ya era un plan, ya estaba establecido, ya se había dicho que en los foros de discusión participarían 3 candidatos. Los sondeos mostraron que Xóchitl Gálvez fue la que más puntos tuvo, con 38.3% de las preferencias. Beatriz Paredes quedó en segundo lugar con el 26%, mientras que Santiago Krill contó con un 20.1% de las simpatías. De la Madrid reconoció con los resultados mediante un mensaje en sus redes sociales en el que felicitó a Paredes y a Santiago Krill, por supuesto a Xóchitl Gálvez. Dice el mensaje en Twitter: felicito a mi compañera y amiga Beatriz Paredes, así como por haber pasado a la siguiente etapa y encabezar el Frente Amplio por México, y también celebra y festeja a Santiago Krill y a Xóchitl Gálvez. Es un hecho, Enrique de la Madrid queda fuera de la contienda. El tema del que hemos platicado toda la semana pasada y esta es el tema de los libros de texto. La Secretaría de Educación Pública publicó el martes, ayer, en el Diario Oficial de la Federación, los nuevos planes de estudio para educación básica que se aplicarán en el nuevo ciclo escolar 2023-2024 y que comenzarán en 2 semanas. Lo que se nos olvida es que estos planes de estudio deben de haberse publicado antes de la elaboración de unos libros, para que los libros se redactaran y se hicieran y se diseñaran en torno a este plan de estudios. El documento establece los programas que se deberán implementar desde la fase 2 hasta la 6, las cuales abarcarán desde preescolar hasta la secundaria. Asimismo, el plan de estudio de autonomía profesional al magisterio para contextualizar los contenidos de acuerdo a las necesidades formativas de los estudiantes, así como la comunidad, será el núcleo integrador de los procesos de enseñanza. El documento firmado por la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, también detalla que los programas tienen un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, así como la educación sexual, reproductiva, del deporte, la literatura, artes, entre otros, dice. En octubre del año pasado, la Secretaría de Educación Pública suspendió la implementación del programa piloto del nuevo Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en 960 escuelas, en acato a órdenes judiciales, y entonces dejó de hacer estas pruebas piloto porque no había un plan. No sabía precisamente, la orden judicial es que estaban aplicando una prueba piloto sobre un plan no publicado e inexistente. El mismo reclamo se hizo por los libros de texto que se diseñaron y se hicieron y se redactaron sin un plan publicado, un plan de estudios publicado y aprobado, y ahora ya están impresos, ya se van a repartir y al cuarto para las 11 y ya lo publican el plan. Y pues ahora habrá que, a marchas forzadas y al vapor, revisar si los libros tienen que ver algo con el plan y si se apegan a dicho plan aprobado. Así las cosas en la SEP. Seguiremos hablando del tema y seguiremos diciéndoles: se van a repartir los libros. Por otro lado, y en el tema de la sucesión, de la entrega del bastón de mando que hará el presidente López Obrador,
pues Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, quien va a la cabeza, parece ser que ella será a quien le entreguen el bastón de mando. Pide a las corcholatas unidad en medio de reclamos por las encuestas en Morena para definir al candidato presidencial. Tras los reclamos de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal sobre el proceso de elección del candidato presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum llamó a la unidad de los aspirantes morenistas. Dijo en uno de sus eventos: aprovecho para decir que todos en este movimiento, absolutamente todos, somos importantes. La unidad de los 6 que estamos participando es fundamental. Esto dijo en una de sus reuniones que está haciendo aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón. En la Plaza de la Bombilla y ante unas 3,000 personas, Sheinbaum recordó a sus rivales que todos pueden contribuir a la continuidad de la llamada Cuarta Transformación. Todos tenemos algo que aportar al movimiento y sobre todo a la unidad. Es lo que nos va a permitir seguir siendo la mayoría en el país. Este llamado se hizo justo cuando los 4 aspirantes debaten con la dirigencia de Morena la forma en que se llevará a cabo la encuesta final, las encuestas finales, que serán a finales de este mes, a principios de septiembre, se van a llevar a cabo las encuestas. Mario Delgado, el presidente de Morena, dijo que se ha estado reuniendo con los participantes, con los 6 participantes, para explicarles cómo va a ser, quiénes van a ser las empresas encuestadoras. Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard han dicho que no les queda clara ni cuántas van a ser, ni quién las va a hacer, ni cuántas personas van a ser encuestadas, y que eso es importantísimo, obviamente, por obvias razones, saber cómo se van a llevar a cabo las encuestas. Por su parte está más tranquila Claudia Sheinbaum y dice: pues vamos a tomarlo con calma, vamos a estar unidos, todo se va a aclarar en su momento. Lo importante para Morena es que sigamos unidos y así las cosas, hasta que no sepamos cómo van a llevarse las encuestas, cómo se van a dar los resultados. Vamos a ver si Marcelo Ebrard va a quedar contento con el resultado y qué va a hacer si no le favorecen. Ricardo Monreal ya tiró la toalla, ya lo hemos comentado aquí, ya está dando clases, ya le bajó mucho al ritmo, ya habla mucho positivamente de Claudia Sheinbaum. A mí me parece que ya lo está tomando con calma. Adán Augusto López siempre ha sido muy pegado al presidente, él va a hacer lo que le diga el presidente que tenga que hacer, y los candidatos del Verde Ecologista y Gerardo Fernández también va a estar muy al tanto de las encuestas, también está muy combativo, pero pues ni hablar, hasta que no quede bien claro quién va a hacer las encuestas y cómo, y hasta que no veamos los resultados, veamos si Fernández Noroña y si Marcelo Ebrard pues van a aceptar los resultados y qué van a hacer en caso de no estar de acuerdo. Vamos a hacer una breve pausa porque, ¿qué cree? Tenemos a Karen Santamaría. En un momento vamos a platicar de lo más importante que pasa en noticias internacionales. Están pasando muchas cosas con el expresidente Trump, por ejemplo. Así que vamos a la pausa y regresando le damos la bienvenida a Karen Santamaría. ¿Qué le parece? Resumen Internacional con Karen Santamaría. Ya estamos de regreso, como habíamos platicado, está con nosotros, estamos de manteles largos, estamos felices de saludar a Karen Santamaría. ¿Cómo estás, Karen? Con lo más importante de las noticias internacionales, pero lo más importante, una gran amiga, y agradecemos muchísimo tu presencia en la dosis diaria, Karen. Buenos días. Al contrario, buenos días y qué emoción poder estar con ustedes. Hemos preparado 2 temas candentes, uno del que casi no se habla, aunque todo el mundo sabemos que está, y el otro es Donald Trump, que bueno, eso ya, madre mía, eso está más dramático que un culebrón o un melodrama, en serio, está terrible. No, me voy a servir mi cafecito. En todo caso, hay mucha gente que depende de esto. Les comento, quiero hablar del estatuto del contrabando transfronterizo, porque es un tema gravísimo. El contrabando en las fronteras suele, como sabemos, involucrar el transporte ilegal de bienes, de mercancías, ¿verdad?, de sustancias
prohibidas, otros elementos que a través de puntos de entrada, acuérdense, son 10 estados de la franja fronteriza con México, y esto es entrada no autorizada o utilizan métodos ilícitos para evitar la detección del contrabando. Esto puede incluir drogas, armas, productos falsificados, trata de blancas, por supuesto, contrabando de personas y más. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha puesto especial atención en la seguridad fronteriza y, en consecuencia, los delitos de importación y exportación se han convertido en altamente procesados y las personas condenadas por estos delitos enfrentan penas potencialmente severos. Y pasa todos los días, Manuel, pasa todos los días. Los delitos de importación y exportación pueden ser investigados por varias agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, con sus ramas de aduana CBP y el control ICE, Servicio Postal de Estados Unidos, la Administración Antidrogas, la DEA, el Buró Federal de Investigación, el FBI, el FBI, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, e incluso el Servicio Interno de Impuestos, el IRS, conocido. El comercio transfronterizo con México, Estados Unidos, lleva hasta los consumidores toda una gama de bienes y servicios para satisfacer necesidades desde las más básicas hasta las más sofisticadas, que permite importar libre de gravamen $500 por persona al día sin cruzar al cruzar el territorio mexicano. Ahora, este libre comercio ha desarrollado redes de comercialización a lo largo de la frontera y otras ciudades como Monterrey, Ciudad Juárez, Chihuahua, Monclova, Coahuila, entre otros, ¿verdad? El contrabando de inmigrantes, de mercancía y de fentanilo en particular, a través de la frontera entre Estados Unidos y México, ha puesto de relieve las crecientes tensiones entre los países, ya que ambos presidentes enfrentan presiones internas que se han contrapuesto. Ya sabemos de qué estamos hablando, las declaraciones de que México no produce fentanilo, etc. Pero esta sustancia ha sido fuente principal de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos, y esto ha convertido al fentanilo en una prioridad para la administración del presidente Joe Biden. En México también existe preocupación por la droga sintética, y más a lo largo de esta región fronteriza al norte del país con Estados Unidos. Pero te cuento, Manuel, una gran variedad de productos asociados con el lavado de dinero, entre los que se encuentran combustible derivado del huachicoleo, como se conoce el robo de los ductos del producto de petróleo, copias falsas de ropa o accesorios de marca, armas, teléfonos celulares en particular, productos chinos, electrónicos, derivados de carne porcina y particularmente el huevo, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades aduanales. Acuérdate que el precio del huevo subió casi un 60% acá en la Unión Americana, y pues mucha gente quiere esto, ¿no? Quiere pasar huevos porque salen mucho más baratos acá en Ciudad Juárez. Entonces, en relación a todo esto, te cuento que una gran cantidad de empresas de transporte se encuentran bajo investigación, sea por violaciones de su actividad empresarial o por irregularidades en sus registros. Portales informativos como Open Corporates, Company, Snapshot, Slotmatch, SafeWeb o Unicor, entre otros, presentan perfiles y reportes de empresas como H&R Logistics, que está en Los Ángeles, que está, pues no sé, hasta en Canadá, en Brasil, en México, por supuesto, Sports LA Inc., LAAC, Nuvo, Cargo, Seco Logistic, Unión Pacific, entre otras muchas, ¿no? Que para cualquier empresario que desee enviar a sus productos, pues necesitan saber a ciencia cierta con quién podrá negociar para el transporte transfronterizo seguro de su carga. Pero pues el contrabando existe, y hablé con Manuel Sotelo. Él es vicepresidente nacional de la zona norte de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, conocida por sus siglas en español como Canacar, y presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, sobre las medidas de seguridad para el paso de mercancía de México a Estados Unidos, ¿verdad? Y ello pues me comenta una serie de cosas que te voy a transmitir en este momento. Aquí parte de su entrevista, Manuel. No, claro que se da. Se ha dado. Y en los últimos tiempos, según la información que yo tengo, que no tenemos, o sea, es muy difícil que tengamos información, porque pues la aduana americana no da información cuando hay un suceso de esto, ¿verdad?
Entonces, de hecho no he encontrado más que postales Él se está refiriendo en este sentido al contrabando, Manuel, en concreto. Información muy difícil, la va a encontrar y se meten los datos de la aduana americana, lo que ellos quieran mostrar. Generalmente nos dicen las prácticas que están utilizando de moda para exportar, donde tenemos nosotros que buscar la droga, ¿verdad? Era el doble fondo, era la doble pared, el doble techo, o sea, que lo meten adentro de los aguacates y adentro de las piedras y dentro de los muebles, pero es muy difícil conseguir esta información. Por eso hablamos de contrabando, por eso me interesa mucho recalcar sobre este particular, porque también estamos hablando de contrabando de personas, contrabando de drogas, y es un tema muy delicado del que se batalla mucho para tener información, Manuel, y del que de verdad hay que ahondar un poco más para que se sepa y para que se pare. Y en el segundo tema, pues que es, como te comenté, el de Donald Trump, pues anoche estábamos hasta en la madrugada viendo a ver qué pasaba con esto, porque bueno, el juicio televisado y sin indultos está en el horizonte, ¿no? Porque la cuarta imputación de Trump es distinta a las anteriores. Los 19 acusados de injerencia electoral en el estado de Georgia se enfrentan a una de las medidas más duras en el sistema estadounidense y la ley contra la delincuencia organizada y asociaciones corruptas. La acusación a Trump en Georgia, Manuel, son, digamos, las claves del caso de interferencia electoral. El expresidente Trump y otras 18 personas, como les digo, enfrentan una amplia variedad de cargos, pero no son acusaciones, son 12 cargos en total hasta esta madrugada por su papel de intentar interferir en las elecciones presidenciales del 2020 en el estado. Entonces, es una dinámica muy seria, es un caso en el que de verdad a mí me parecería insólito que este hombre todavía llegara a las elecciones de la presidencia, pero es como un efecto boomerang. Estamos asustados de verdad, porque mientras más acusaciones y más se comprueba que actuó en mala fe, que actuó mal, que fue sucio en el trato de la información y abuso de poder y demás, más seguidores tiene. O sea, ¿cómo se explica eso, Manuel? Es increíble, la gente está como resentida, pero hay pruebas. Este caso de Georgia es impresionante porque hay pruebas grabadas donde él trató de hacer esta influencia. No tiene para dónde hacerse este señor. No. Sería una sorpresa que estuviera fuera de... Lo que pasa es que en Estados Unidos se va a tardar muchísimo el juicio, y entonces si le da tiempo de ser candidato y de ganar, porque sigue ganando adeptos, como bien lo dices, porque ahora se tira al suelo y se hace la víctima y van a votar por él, y entonces en el refugio de la presidencia es la única manera, como yo veo, que pueda liberar la cárcel. Karen, ¿qué opinas? No obstante, él no puede asignarse autoperdón, y Biden tampoco, por el tipo de criminalidad que hay, pero como periodista te digo, es un caso rarísimo, ¿verdad? Que se haya grabado con video, porque normalmente no te dejan entrar a estos procedimientos, pero como es un tema no federal, es decir, es estatal, es concretamente de Georgia, pues el juez pidió que entraran las cámaras. O sea, de verdad, esto ha sido la gran sorpresa para todo el mundo, el hecho de que se haya transmitido en vivo y en directo por las cadenas de televisión y por internet. Sí, aquí lo raro es, como tú dices, entre más le pegan, entre más pruebas hay, más gente lo quiere y más gente va a votar por él. Entonces, yo no me lo explico, de verdad, no me lo explico. Y los debates que se ven en televisión entre demócratas y republicanos, expertos, disque-expertos, consultores y demás, más bien te da una rabia, porque no te aportan gran cosa, sino marcan todavía más la radicalidad de cada uno de los partidos, y al final pues es Estados Unidos, y de Estados Unidos México tiene mucha dependencia. Entonces, por eso me interesó tanto hablar del tema fronterizo. Exacto, eso te iba a decir. Otras cosas. Exacto. ¿Qué va a pasar? Porque por ahí va, y va duro, Y ya los republicanos amenazan que hasta el ejército quieren mandar a México, y eso es una amenaza fuertísima. Tú lo que estás descubriendo y lo que nos estás informando del tema de la frontera es terrible, porque
pues desde el tráfico de huevo hasta el fentanilo y tráfico de personas, todo pasa por la frontera y es un peligro para el país. Los móviles, los teléfonos celulares, los electrónicos, Dios mío, y esto afecta a la industria de México, esto afecta a todos y sobre todo la trata de personas también. O sea, estamos hablando de temas muy serios que parece que hay otras cortinitas de humo que nos distraen, pero esto es muy serio. Pero vamos a seguir investigando, vamos a seguir reportando y créeme que es un privilegio poder colaborar contigo en este espacio que con tanto esfuerzo y con tanta experiencia que tienes has logrado. Aquí estamos y vamos a seguir informando a la audiencia de lo que debemos hablar. Muchísimas gracias, Manel, y que tengas un excelente día. Gracias, Karen. Nadie sabe más que tú de estos temas. Espero que cuando menos una vez a la semana podamos seguir platicando. Muchísimas gracias, Karen, y estamos en contacto. Un abrazo muy grande. Saludos a todos. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en La Dosis Diaria. Yo soy Manuel Yáñez y le platico que siguen habiendo apagones en la República Mexicana. Ya habitantes de Quintana Roo quieren tomar las instalaciones de la CFE por estos apagones. Un grupo de habitantes de la comunidad de Calderitas, allá en Quintana Roo, planean tomar las instalaciones de la Superintendencia de la Comisión Federal de Electricidad en la ciudad de Chetumal por las constantes fallas en el suministro de energía. Los habitantes colocaron una manta en protesta allá en la entrada de la comunidad y han realizado reuniones entre vecinos para definir la fecha de la protesta y la toma de instalaciones. El alcalde de la comunidad, Mario David U. Vázquez, señaló que los apagones son constantes desde el año pasado y, sin embargo, en los últimos 3 meses se han agudizado. Las fallas en el suministro eléctrico y la variación de voltaje causan a la ciudadanía en general descomposición de los aparatos electrodomésticos. Así dice Mario David, dice descomposición, lo que hace es que se descompongan los aparatos electrónicos. El alcalde agregó que la falta de alumbrado público genera un aumento de inseguridad y delitos en las 5 colonias de Calderitas. Pese a hacer los reportes por las líneas telefónicas, no hay atención de personal del teléfono de emergencia 911 allá en Quintana Roo. El presidente dice que no hay apagones. Manuel Bartlett, la cabeza de la CFE, dice que todo está bajo control y, sin embargo, aquí vemos los reportes de que siguen habiendo apagones en la República Mexicana y seguimos generando energía eléctrica con combustóleo, como platicamos ayer con José Carlos Femac, la voz de la energía, y vamos a darle seguimiento. Seguramente de este tema podemos platicar la siguiente semana con José Carlos Femac. Fíjese, le cuento, estaba leyendo yo una encuesta de El Financiero, la encuesta nacional que revela que en escenarios hipotéticos de elección presidencial, Claudia Sheinbaum le saca una ventaja de hasta 12 puntos a Xóchitl Gálvez, 14 puntos a Beatriz Paredes y 16 puntos a Santiago Krill. En estos escenarios, el apoyo que capta Claudia Sheinbaum varía entre el 48 y el 49% de la intención de voto, mientras que los aspirantes del Frente Amplio por México obtienen entre un 33 y un 36% del respaldo. No es malo, Tener un 36% un año antes de las elecciones puede ser que se ponga buena la contienda. También en esta misma encuesta del Financiero, Samuel García podría ser candidato. Él tendría entre 10 y 12 puntos, y Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano, igual que Samuel García, él tendría un 11% de la intención de voto. Por esto, este 11%, 12% de Movimiento Ciudadano es clave para la elección. Imagínense, le suman al 33 o al 36 un 12%, son más del 40%, por supuesto, 48%, y se pondría casi al mismo nivel que Claudia Sheinbaum. Por eso el apoyo de Movimiento Ciudadano Frente Amplio por México es de vital importancia para este movimiento. Y oiga, ¿qué cree? ¿Ya vio su reloj? Ya se nos acabó el tiempo de La Dosis Diaria. Yo soy Manuel Yáñez, le agradezco a Karen Santamaría. Ella estará aquí cada semana platicando de estos temas internacionales. Por lo pronto usted ya está informado, ya tiene su dosis diaria de información. Nos escuchamos mañana, pásela bien.